Más allá de la luz que ciega, más allá del ruido que aturde, existen historias que solo habitan en la oscuridad. Rincones olvidados por la luz donde los gritos de ayer aún resuenan y el mal no necesita ser visible para ser real. Un lugar donde el velo entre lo que crees saber y lo que te aterriza es más angosto. Aquí no te prometemos respuestas, sino preguntas que te perseguirán en tu soledad. Esta será tu puerta a lo desconocido, pero también tu advertencia. Porque una vez que escuches estas historias, los horrores no volverán a dormir. Y tú, quizás, tampoco. Sé bienvenido a tu rincón de los escalofríos. El miedo es una moneda de dos caras. Por un lado nos protege, nos alerta del peligro, nos incita a huir, a sobrevivir. Pero en su otra cara, el miedo es una ofrenda. Un néctar para aquellos que se deleitan en la angustia ajena. En la lúgubre cronología del horror, existen depredadores que no buscan sangre, ni fortuna, ni siquiera venganza. Su hambre es más insidiosa. Se alimentan de la esencia misma del pánico, de la última exhalación de terror. Y en la memoria colectiva de la ciudad de Veridia, el nombre del coleccionista de sombras aún congela la sangre. Emergió de la noche sin un rostro, sin un motivo claro, un espectro que dejaba tras de sí un rastro de desapariciones y hallazgos macabros, donde las víctimas no eran solo cuerpos, sino lienzos de una obra maestra del tormento. Su modus operandi: la ausencia de cualquier rastro lógico. Su firma: el silencio que precedía al pánico absoluto. El coleccionista había llegado para reclamar lo que nadie creía posible: el eco de las almas destrozadas. No anunció su llegada con fanfarrias, sino con un silencio atroz. La primera víctima, una joven estudiante que regresaba a casa de una biblioteca nocturna, desapareció sin dejar rastro. Durante días la ciudad la buscó, aferrándose a la esperanza. Pero cuando su cuerpo fue hallado 3 noches después en los confines de un viejo parque, la esperanza se convirtió en un frío sudor. No había signos de forcejeo en el lugar del hallazgo. No había huellas, ni fibras, ni el más mínimo rastro de un enfrentamiento. Y lo más inquietante, no había motivaciones evidentes. No había sido un robo, ni una agresión. La víctima no había sido mutilada. Solo su rostro reflejaba un horror que trascendía la muerte. Una expresión de terror tan puro, tan absoluto, que parecía grabado en cada facción. Con cada nuevo cuerpo descubierto, un patrón se hacía horriblemente evidente. Las víctimas eran tomadas en la oscuridad, en soledad, mantenidas en un lugar desconocido durante días y luego devueltas con la misma impronta de pavor en sus rostros. La policía estaba desconcertada. El coleccionista no dejaba pruebas físicas. Era un fantasma, una sombra entre sombras. Y la ciudad, antes plácida y dormida,
comenzó a sentir la helada caricia de una amenaza invisible. La paranoia crecía con cada noche que se cerraba sobre Veridia, porque el coleccionista no mataba por rabia o por necesidad. Mataba por un motivo mucho más perturbador, por una colección que nadie podía ver, pero que todos empezarían a sentir. Con cada desaparición, con cada nuevo cuerpo, Veridia se encogía. Las risas se extinguieron en las calles, reemplazadas por el silencio de la cautela. Las noches, antes un lienzo de luces y actividad, se convirtieron en un vacío gélido, un velo que el coleccionista tejía a su antojo. La policía, atrapada en un laberinto sin salida, nadaba contra una marea de pistas inexistentes y el clamor de una población aterrorizada. ¿Qué buscaba? ¿Qué clase de monstruo no dejaba huellas dactilares, ni ADN, ni un solo cabello? Las teorías proliferaban, cada una más descabellada que la anterior. ¿Un fantasma? ¿Una leyenda urbana que había cobrado vida? El coleccionista no parecía tener un patrón de víctimas, ni un modus operandi que no fuera la desaparición y el regreso. Lo único consistente era el miedo, el rostro de pavor, que ahora se multiplicaba en las miradas de los propios ciudadanos. Aquel era su trofeo, aquella era su firma, no en la escena del crimen, sino en la psique colectiva de Veridia. La ciudad se convirtió en su coto de caza. Cada sombra, cada esquina oscura, era una potencial trampa. Las noches se poblaron de susurros, no del viento, sino del miedo que ahora residía en cada corazón. Pero lo que nadie sabía, lo que la policía no podía concebir, era la verdadera naturaleza de su colección. No eran objetos robados, ni reliquias macabras. Eran algo mucho más íntimo, algo etéreo. Algo que solo el coleccionista sabía capturar y guardar. Una colección que solo él podía escuchar. Y su última pieza, su obra cumbre, estaba a punto de ser grabada. Mientras la ciudad se sumía en la desesperanza, la investigación policial se topó con un hallazgo insólito. No una huella, no una prueba física, sino una simple nota. Dejó una pista críptica, un acertijo que llevó a los investigadores a una remota cabaña, abandonada en los límites del bosque. Un lugar tan desolado que parecía haber sido olvidado por el tiempo y por Dios. Aquel era el santuario del coleccionista, su galería de horrores. Dentro de esa cabaña, bajo capas de polvo y décadas de olvido, no había riqueza ni objetos de valor, no había trofeos sangrientos. Lo que encontraron era mucho peor. Una colección, no de objetos, sino de la más pura esencia del pánico. Decenas de grabaciones, casetes, cintas, discos duros, cada uno un susurro capturado. El coleccionista no mataba para robar vidas,
sino para robar los últimos instantes de terror. Grababa los jadeos desesperados, los ruegos inútiles, el sonido de la cordura desvaneciéndose. Coleccionaba la última exhalación de miedo antes de que la vida se apagara. Era el horror personificado, en su forma más abstracta y cruel. No buscaba el control sobre los cuerpos, sino sobre las almas. El coleccionista de sombras no era un asesino común. Era un artista del tormento, un curador de la agonía humana. Y la cabaña, su museo personal, donde el eco de la desesperación resonaba eternamente. El mal no es siempre visible. A veces es una grabación, un último susurro que te persigue mucho después de que la voz se haya extinguido. La cabaña fue desmantelada, las grabaciones confiscadas, pero la esencia del coleccionista, esa no pudo ser contenida. Las autoridades nunca anunciaron su captura ni su muerte. Algunos dicen que simplemente desapareció. Una sombra desvanecida en la misma oscuridad de la que surgió. Otros creen que fue capturado, pero que su mente era un abismo tan profundo que la justicia optó por el silencio. Pero la verdad es que poco importó su destino, porque el coleccionista ya había triunfado. La ciudad de Veridia nunca recuperó su inocencia. El miedo se había arraigado, una semilla plantada en cada alma. Ya no eran solo los ecos de sus crímenes los que resonaban, sino la certeza de que el mal, en su forma más pura y abstracta, existe. Que hay depredadores que no buscan más que el sonido de tu último aliento de pavor, grabado y guardado para su macabra colección. ¿Y tú, que has escuchado esta historia, crees que el eco de su colección se ha quedado en esta narración? O quizás el coleccionista de sombras aún sigue buscando su próxima pieza. Detrás de ti. Deja tu opinión en los comentarios. Y si el miedo es tu adicción, no olvides darle un me gusta y suscribirte para más inmersiones en lo desconocido. Hasta entonces, que la oscuridad te sea leve.